Hola, mi nombre es Ana Irene y voy a hablar acerca de todo lo que vimos alrededor del primer semestre de biología celular y molecular. En la unidad uno vimos lo que viene siendo el origen de la vida, las células procariotas y eucariotas, las arqueas, las protistas, hongos y los virus. Ok. En el origen de la vida vimos la teoría celular, que es la que postula que todos los organismos estamos formados por una o más células. Las células es la unidad básica de la vida y que todas las células provienen de otras células. No obstante, la teoría celular no nos explica cómo fue que apareció la primera célula. Después pasamos al experimento de Miller y Urey, que fueron los que nos demostraron que los compuestos orgánicos necesarios para la vida pueden originarse a partir de componentes inorgánicos. En el experimento de Miller y Urey, simularon lo que viene siendo las condiciones de la Tierra primitiva antes de que existiera la vida. Y pues pusieron lo que viene siendo bastante dióxido de carbono y, y un clima bastante extremo, pues para simular la Tierra primitiva. Después se consideraba que existían los extremófilos, o sea, de que ya había vida en la Tierra primitiva, ya que la existencia de microorganismos extremófilos es evidencia de que la vida puede prosperar en ambientes que podríamos considerar adversos, así como las chimeneas submarinas que albergan a la vida en la actualidad, que pudieron ser fuentes de nutrientes y de energía para las primeras formas de vida. Los extremófilos es un organismo que vive en condiciones extremas a comparación a lo de la Tierra, así como la conocemos hoy en día. También se descubrió que las bases nitrogenadas pueden polimerizarse en ácidos nucleicos, que viene siendo el ADN y el ARN, sin necesidad de que haya enzimas presentes. Es generalmente aceptado que las primeras células pudieron haber utilizado el ARN como almacén de su información genética y el ADN cumple esta función en células modernas. Todos los seres vivos estamos formados por células, enorme viralidad en particularidades altas, conservación en mecanismos fundamentales. Una de las características universales de las células es que captan y consumen energía, las utilizan para almacenamiento de información hereditaria y utilización de moléculas obtenidas del ambiente para construir nuevas células. Todas las formas de vida actuales tienen un ancestro en común que viene siendo el LUCA. Todos los organismos actuales pueden ser clasificados dentro de uno de estos tres dominios que son la bacteria, arquea y eucariota. A su vez, estos tres dominios derivan de un ancestro en común universal que pues viene siendo LUCA. Todas las células son capaces de interpretar y replicar la información almacenada en el ADN. Todas las células utilizan el ARN como intermediario y vamos a pasar ahorita a lo que viene siendo las células procariotas. Okay. Las células procariotas son bacterias arqueas que son células poco complejas. Las procariotas antes del núcleo, o sea, quiere decir que son antes del núcleo porque no tenían como un núcleo totalmente definido. Las células eucariotas son las primeras formas de vida que se conocen como células que carecían de un núcleo y organelos envueltos por membrana. Las bacterias y las arqueas son organismos unicelulares y conforman los dos dominios de organismos procariotas. A comparación de las células eucariotas, que son más complejas que las procariotas, y las eucariotas son las que contienen el núcleo verdadero. Las células eucariotas son mucho más recientes, grandes y complejas, y poseen organelos envueltos por membrana y pueden formar organismos pluricelulares. Se cree que las eucariotas evolucionaron como depredadores por la fagocitosis, que es el proceso en que una célula se come a una partícula de gran tamaño. Las eucariotas evolucionaron gracias a la endosimbiosis. La endosimbiosis quiere decir simbiosis, vivir juntos, y endo, dentro.
Las mitocondrias se originaron por endosimbiosis, al igual que los cloroplastos que están presentes en las células fotosintéticas, que son de los vegetales y las protistas autótrofos. Endosimbiosis quiere decir que se los comen, pero no los degradan, sino que básicamente viven dentro de la célula y siguen cumpliendo una función. El origen de los cloroplastos es similar a las de las mitocondrias. A continuación vamos a hablar de lo que son las arqueas. Las arqueas son un dominio de células procariotas que fueron descubiertas en la década de los 70 en fuentes hidrotermales, de que son procariotas y en el microscopio lucen muy similares a las bacterias. Inicialmente se pensaba que eran bacterias y fueron llamadas arqueobacterias. Años más tarde se descubrió que los organismos son organismos muy diferentes, es decir, que no son bacterias, por lo que su nombre fue modificado a únicamente arqueas. Algunas arqueas pueden sobrevivir en ambientes extremos. Sus genomas, el metabolismo y la composición química son muy distintos a las de las bacterias. Sus membranas celulares están formadas por isoprenoides en unas células de ácidos grasos. Esto las distingue de los demás dominios de las células. Es generalmente aceptado que las células eucariotas surgieron a partir de una especie de arqueas anaerobia que formó una relación simbiótica con una bacteria aerobia. Muchos eucariotas son unicelulares, por ejemplo, las protistas son células eucariotas, los protozoarios asemejan células animales y son heterótrofos. Las microalgas son protistas autótrofos, pues pueden realizar fotosíntesis y la anatomía de los protozoarios suele poseer estructuras muy complejas. Las levaduras, por otro lado, tienen un genoma diploide, pueden producirse por simple división celular o por producción sexual que pues es haploide. Tienen un genoma pequeño para una célula eucariota, esto facilita su estudio. Las levaduras tienen muchas similitudes con las células animales. Estudiar un eucariota unicelular es más sencillo que un organismo pluricelular. Los procesos como la división celular es muy similar entre especies. Conocimientos generados al estudiar las levaduras ayudan a comprender los procesos celulares en los animales. Ok. Los virus, por otro lado, comparten algunas características con los seres vivos. Al no ser una célula y carecer de un metabolismo, son generalmente considerados como entes no vivientes. Los virus pueden afectar a cualquier tipo de organismo. Seres vivos de todos los reinos son infectados por virus específicos. Los virus siempre son parásitos intracelulares, necesitan infectar a una célula. Para poder infectar ellos a una célula tienen que entrar y necesitan infectar una célula para poderse reproducir. Los virus pueden tener un genoma de ADN o de ARN. No son células, por lo tanto no tienen organelos. Todos los virus tienen una cápside que protege su material genético. Las cápsides virales están formadas por proteínas, tienen formas y tamaños muy diversos, protegen el genoma y ayudan al virus a entrar en la célula que será infectada. Los virus utilizan a las células como recursos para producir nuevos viriones. Y pues como acabo de mencionar, los virus para poder infectar deben entrar en las células atravesando la membrana celular. Vamos a pasar a lo que viene siendo la unidad 2, que es donde vimos la estructura y función de la membrana celular, el transporte de membrana y el transporte a través de la membrana. Aquí. La estructura de la membrana celular es, los fosfolípidos son el componente principal de la membrana celular y los esteroles le dan rigidez a la membrana.
La interacción de las moléculas con el agua dependen de su carga y la organización de las membranas lipídicas es favorable energéticamente y los liposomas están formados por una bicapa de fosfolípidos. La interacción de las moléculas con el agua dependen de su carga y las moléculas hidrofílicas interactúan con el agua. Las hidrofóbicas tratan de evitar y las hidrofóbicas tratan de evitar la interacción. La fluidez de la membrana depende de los diferentes lípidos que la componen. Los lípidos insaturados, como los componentes de aceites, le dan mayor fluidez y flexibilidad a las membranas. Los lípidos saturados son los que componen a las grasas y mantecas y le dan rigidez a la membrana. El colesterol le da rigidez también a la membrana. La estructura y movilidad de la membrana dependen de la temperatura. En general, se puede decir que la mayor concentración de colesterol disminuye la fluidez de la membrana plasmática. Sin embargo, a bajas temperaturas disminuye la fluidez de la membrana y estas condiciones el aumento de la concentración favorece la fluidez. Las membranas pueden presentar dominios con diferentes composiciones. Las balsas lipídicas son regiones de la membrana donde hay muchas proteínas. El tipo de proteínas presentes les dan funciones específicas. Las proteínas integrales, por otro lado, atraviesan la membrana y las periféricas, ¿no? Las proteínas fijadas por GPI están unidas covalentemente a un fosfolípido de membrana y las regiones transmembranares de las proteínas son hidrofóbicas. Eso quiere decir que pues no permiten que el agua interactúe con el agua. Muchas de las proteínas de membrana están glucosiladas y los carbohidratos de las membranas. Los carbohidratos de membrana en la membrana celular tienen funciones de señalización celular. Los tipos sanguíneos están determinados por los oligosacáridos presentes en la membrana de los eritrocitos. Hay diferentes tipos de fosfolípidos de las caras internas y externas de la membrana celular. En la capa interna hay mayor cantidad de fosfolípidos con carga negativa y esto provoca una deficiencia de cargas entre cada capa de la membrana. En la cara interna es más negativa que la externa. Las proteínas pueden cambiar de lugar en la membrana. Las proteínas pueden cambiar de lugar en las membranas y las células pueden reclutar proteínas a regiones específicas de la membrana. Las regiones diferenciadas en la célula epitelial, la movilidad de las proteínas en la membrana permiten que las células puedan tener regiones especializadas. El conjunto de proteínas pueden definir la forma de la membrana. La forma típica de los eritrocitos es dada por las proteínas que interactúan con el citoesqueleto y la membrana celular. Y las propiedades eléctricas de la membrana celular, el transporte a través de la membrana celular. Ok, vamos a pasar ahora al transporte de las moléculas y propiedades eléctricas de la membrana. Las células son capaces de regular la concentración interna de los iones y de las moléculas. La concentración de sodio es menor en el interior de la célula que en el exterior. La concentración de potasio es mucho mayor en el interior que en el exterior. La bicapa de los fosfolípidos son
El transporte de moléculas y propiedades eléctricas de la membrana. Las células son capaces de regular la concentración interna de los iones y otras moléculas. La concentración de sodio es mucho menor en el interior de la célula que en el exterior, y la concentración de potasio es mayor en el interior que en el exterior. Las bicapas de fosfolípidos son impermeables a los iones. Los gases y moléculas hidrofóbicas, como las hormonas esteroideas, pueden atravesar a la membrana. Las moléculas pequeñas y sin carga pueden atravesar con dificultad, y las moléculas grandes y sin carga atraviesan con mayor dificultad. Los iones, que son las moléculas pequeñas con carga positiva o negativa, no pueden atravesar la bicapa lipídica. Las células tienen cuatro mecanismos principales para transportar la membrana. El primero sería los transportadores y canales, que son los transportadores alteran dos conformaciones. El soluto a través del transportador solo tienen acceso hacia un lado de la membrana a la vez, y los canales iónicos forman poros que atraviesan la membrana para que los solutos se difundan. El transporte pasivo no consume energía, el transporte activo siempre necesita energía, y los canales realizan transporte pasivo. Los transportadores, algunos realizan transporte pasivo y otros el activo. Los transportadores pasivos cambian su conformación para dejar pasar moléculas o impedir su paso. Ya que no usan energía, los transportadores solo pueden dejar pasar las moléculas a favor de gradientes de concentración, mientras que los transportes activos siempre utilizan energía. Que pueden transportar uno o más tipos de moléculas a la vez. Por ejemplo, los uniportadores solo entra un tipo de molécula a la vez. Los importadores entran dos tipos de moléculas al mismo tiempo, y los antiportadores un tipo de molécula entra y otro sale. Los contrasportadores dejan pasar diferentes tipos de moléculas a la vez. El, el cotransportador de glucosa y sodio utiliza el gradiente de concentración de sodio para ingresar glucosa a la célula, mientras que las células intestinales realizan el transporte transcelular de los nutrimentos para poder transportar glucosa desde el intestino hasta la sangre. Las células del intestino hacen uso de desimportadores, de los uniportadores y ATPasa de sodio y potasio, que tendría una bomba. Existen tres tipos de bombas ATPasa que regulan la concentración de iones en el pH de la célula o generan energía. La bomba de sodio y potasio es una ATPasa tipo P. Puede llegar a consumir más de un tercio de la energía de la célula y ayuda a mantener los gradientes de sodio y potasio, ya que genera un gradiente electroquímico que se le conoce como una bomba electrogénica. Por cada 3 iones de sodio que son expulsados entran 2 iones de potasio. Los transportadores ABC utilizan ATP, pero no son fosforilados, ya que en eucariotas la mayoría de los transportadores ABC se utilizan para expulsar moléculas de la célula. Las células cancerosas suelen expulsar los fármacos de quimioterapia utilizados en estos transportadores, y las acuaporinas son poros que regulan el paso del agua hacia la célula, mientras que los canales iónicos alternan entre estado cerrado y abierto. Los canales siempre transportan las moléculas a favor del gradiente de concentración, difusión facilitada y el transporte pasivo. Son muy selectivos con el tipo de ion que dejan pasar y pueden ser activados por ligandos o por cambios de voltaje. El potencial de membrana es producido
por la diferencia de iones pasivos y negativos de cada una de las membranas. Los canales iónicos son muy selectivos. Un canal para iones de potasio no permite el paso para iones de sodio. Los canales tienen un filtro de selectividad para que un ion pueda pasar. Debe ser identificado como el correcto por su tamaño y por su carga. En la unidad 3 vimos el núcleo, el cromosoma y ADN, la transcripción de ARN, la traducción, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, el tráfico vesicular y síntesis de proteínas. El núcleo celular contiene el ADN en forma de cromátida. El núcleo celular no está presente en las células eucariotas y las cromátidas está formada por ADN asociado con proteínas que les ayuda a empaquetarse. En el nucleolo se producen lo que vienen siendo los diferentes tipos de ARN y se ensamblan a los ribosomas. Mientras que la envoltura nuclear separa el citoplasma del nucleoplasma a través de los poros celulares, se intercambian componentes entre el núcleo y el citosol. La matriz nuclear está formada por una pared de proteínas fibrosas que le dan estructura y el ADN está organizado en cromosomas. Las histonas son proteínas con cargas positivas. El ADN que tiene cargas negativas se enrolla alrededor de las histonas y los cromosomas solo son visibles durante la división celular. Cuando las células no están en división se encuentran en la interfase. En esta etapa que es llamada interfase, el ADN no está considerado en forma de cromosomas. El ADN se encuentra disperso en el núcleo. Los cromosomas son grandes fragmentos de ADN asociados con proteínas que le ayudan a empaquetarse. Las aberraciones en cromosomas pueden dar lugar a enfermedades como el cáncer y el síndrome de Down, y la translocación cromosómica es una aberración muy común. El dogma central de la biología molecular, el flujo de información genética desde el ADN al ARN, que es la transcripción, y el ARN a proteínas, es la traducción que ocurre en todas las células. La información genética almacenada en ARN, el ADN se replica durante la división celular. Utiliza un intercambio para expresar genes, que bien siendo el ADN se transcribe a ARN para sintetizar proteínas, mientras que el ARN se traduce a proteínas en los ribosomas. Los genes son regiones del ADN que codifican la información para producir proteínas. La expresión de genes en el proceso en el que la información almacenada en el ADN es utilizada para sintetizar proteínas. El código genético es el conjunto de reglas o instrucciones que sigue la célula para interpretar la información almacenada en el ADN y producir proteínas. La estructura del ADN está formada por 4 nucleótidos diferentes. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada más un azúcar fosforilada. Las bases nitrogenadas que forman a estos nucleótidos son la adenina, timina, citosina y guanina. Mientras que las cadenas de ADN son complementarias, las bases nitrogenadas de una cadena de ADN se emparejan con la de la cadena opuesta. La unión entre adenina y timina forman 2 puentes de hidrógenos, mientras que la unión entre citosina y guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Es una unión más fuerte. El ARN mensajero está formado por una cadena sencilla de ribonucleótidos, tanto que el ADN como el ARN son polímeros lineales. El ADN está compuesto por desoxirribonucleótidos, el ácido desoxirribonucleico. El ARN está compuesto por ribonucleótidos y ácido ribonucleico.
El ADN siempre se va a leer desde dirección de 5' a 3', mientras que el ARN de 3' a 5'. El uracilo es complementario a la cadena con la adenina. Esto le permite formar dobles cadenas. Esta función es importante al momento de realizar la es muy importante al momento de realizar la transcripción, y la transcripción hace una copia de secuencia de ADN en la molécula de ARN. La transcripción es realizada por la enzima ARN polimerasa. Una de las dos cadenas de ADN es utilizada como molde para producir una cadena de ARN. Para que esto pueda ocurrir, las cadenas de ADN deben de estar desenrolladas. Para producir ARN se necesitan de varias proteínas trabajando en conjunto. Estas proteínas necesitan de las regiones de ADN que se les indiquen dónde comenzar y terminar la transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que ayudan a las polimerasas a iniciar la transcripción. Las proteínas identifican secuencias de ADN que sirven para indicar en dónde debe comenzar la transcripción, y la caja DataBox es una de estas secuencias. Los genes eucariotas pueden tener muchos exones. El núcleo de los intrones y exones es diferente para cada gen, y el proceso en el que los exones de un gen se unen a otra molécula, una sola molécula de ARN mensajero, se llama empalme. Cada ARN de transferencia tiene un anticodón que es complementario a un codón de ARN mensajero. Hay un ARN de transferencia para cada codón. Los ARN de transferencia transportan el aminoácido correspondiente al codón. Este aminoácido será utilizado en las proteínas que se está sintetizando. Cada ARN de transferencia es enlazado en su aminoácido correspondiente. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma. Los ribosomas tienen 3 sitios. El sitio A es el sitio de admisión o entrada para los ARN de transferencia. El sitio P, ahí se realiza el enlace peptídico entre los aminoácidos, y en el sitio E, sitio de liberación o salida de los ARN de transferencia que ya cumplieron su función. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi forman parte del sistema de endomembranas de las células. En conjunto realizan la síntesis de control de calidad, la maduración de transporte y secreción de proteínas. El retículo endoplásmico es una prolongación de una membrana de la envoltura nuclear, y el aparato de Golgi está formado por 3 regiones: gris, media y trans. La síntesis de proteína puede ocurrir en ribosomas anclados al retículo endoplásmico o en ribosomas libres. Las proteínas recién sintetizadas deben entrar al retículo endoplásmico para plegarse correctamente. Si una proteína no se pliega de forma adecuada, no podrá cumplir correctamente con su función. El retículo endoplásmico se lleva a cabo el control de calidad de las proteínas sintetizadas. Las que están plegadas correctamente pueden salir del retículo endoplásmico y continuar con su maduración. Las que están defectuosas son enviadas al proteasoma para ser destruidas. Las proteínas que no pueden plegarse correctamente son destruidas por los proteasomas. Las proteínas no plegadas son expulsadas por el retículo endoplásmico hacia el citosol. Al salir son etiquetadas con ubiquitina, que indique que deben ser destruidas. El proteasoma identifica las proteínas
aglutinadas y las destruye. El aparato de Golgi, las proteínas son maduradas. Cada región del aparato de Golgi tiene funciones especializadas. Las proteínas que provienen del retículo endoplásmico son recibidas en la región cis y comienzan a ser modificadas. El sistema endomembranas es una red en la que los materiales se intercambian dentro de la célula. La secreción constitutiva, los materiales se transportan en vesículas como descargarse fuera de la célula de forma continua, mientras que la secreción regulada, los materiales se almacenan en vesículas y se descargan solo cuando reciben un estímulo apropiado. Mientras tanto, la vía endocítica, los materiales se mueven desde la superficie externa de la célula hacia vesículas como endosomas y lisosomas. Las proteínas de recubrimiento envuelven a las vesículas cubiertas por COP2 desplazan materiales del retículo endoplásmico hacia adelante. Las vesículas cubiertas por COP1 mueven los materiales hacia atrás y las vesículas cubiertas por clatrina movilizan materiales desde Golgi hacia endosomas y lisosomas. También mueven materiales desde la membrana plasmática hacia la vesícula citoplásmica durante la endocitosis. Los lisosomas, por otro lado, son vesículas donde se realiza la lisis y la digestión de las moléculas. Los lisosomas son organelos digestivos de una célula animal. Un lisosoma contiene cerca de 50 tipos de enzimas diferentes. Las enzimas lisosómicas pueden destruir tipos de macromoléculas biológicas. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la unidad 4, que es el ciclo celular y la muerte celular y la apoptosis. El ciclo celular se divide entre interfase y la fase M. La interfase está compuesta por la G1, la fase S y la G2, mientras que la mitosis es la profase, metafase, anafase y telofase. De acuerdo con su capacidad para dividirse, las células se clasifican en tres categorías, que son la primera es que son muy especializadas y carecen de la capacidad para dividirse, es decir, que permanecen en su mismo estado hasta que mueren, por ejemplo, como las células nerviosas, las musculares o eritrocitos. Mientras que el tipo 2, que son células que no dividen en condiciones normales, pero pueden inducirse su división cuando reciben el estímulo apropiado, por ejemplo, las células hepáticas y los linfocitos. El tipo 3, que son las células que tienen un nivel alto de actividad mitótica, por ejemplo, las células hematopoyéticas que producen glóbulos rojos y blancos y las células de la base de muchos epitelios. La fase de la mitosis. Ok. En la profase, el material cromosómico se condensa para formar cromosomas mitóticos compactos para observar y se observa que los cromosomas se componen de cromátides unidas en el centrómero. El citoesqueleto se desempalma y uso mitótico se ensambla. El aparato de Golgi y el retículo endoplásmico se fragmenta y la envoltura nuclear se dispersa. Mientras que en la profase, los microtúbulos cromosómicos se unen con el cinetocoro de los cromosomas y los cromosomas se envuelven en el ecuador del uso. En la metafase, los cromosomas están alineados en la placa de metafase unidos por microtúbulos cromosómicos a ambos polos. Mientras en la anafase los centrómeros se dividen en las cromátides, se separan, los cromosomas se envuelven en los polos opuestos del uso y los polos del uso se separan. Y en la telofase, los cromosomas se englomeran en los polos opuestos del uso,
Los cromosomas se dispersan, el envoltorio nuclear se ensambla alrededor de los cúmulos de cromosomas, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico se reforman y las células hijas se forman por citocinesis. Ok, ahorita vamos a pasar a lo que viene siendo la necrosis. La necrosis es la muerte celular desordenada. La necrosis es la muerte accidental de las células. Pueden ser provocadas por anoxia, infecciones, traumatismo y la membrana celular se rompe y el contenido de las células se dispersa en el espacio extracelular afectando a las células vecinas. Mientras tanto, la apoptosis es la muerte celular programada. La apoptosis es un hecho normal en el que una secuencia organizada de fenómenos conduce a la muerte de la célula. La muerte por apoptosis es un proceso limpio y ordenado. Y una de las características de la apoptosis es encogimiento de la célula y su núcleo, pérdida de adhesión a las células vecinas, la formación de vesículas en la superficie celular, fragmentación de la cromátina y englobamiento rápido del cadáver por fagocitosis. En la unidad 5, lo que vimos fue la señalización celular, los receptores unidos a canales iónicos y enzimas, el citoesqueleto y la adhesión celular. La comunicación celular es esencial para los organismos pluricelulares, las cuales deben reaccionar a los cambios en su ambiente. Para lograrlo, debe haber una comunicación eficiente entre células. Las células deben emitir y recibir señales, y la comunicación celular ocurre en cascadas de señalización. Existen 4 tipos de señalización principales de comunicación intracelular, que la primera es la dependiente de contacto, es decir, que una célula debe estar como muy junta a la otra para que su receptor pueda mandar la señal, o sea, para que una célula pueda mandar la señal y llegue al receptor de la otra célula. La otra sería la parácrina, que la parácrina es una célula que manda su señal a diferentes células, pero las células están cerca de ella. La otra sería la sináptica, que es pues la que llega por medio de axones, y la endocrina sería la que va por el flujo sanguíneo. La transducción de señal ocurre cuando el mensaje es transmitido en una serie de eventos moleculares. Las moléculas de señalización pueden cambiar entre estados de activación y desactivación. Las proteínas de señalización se activan cuando son fosforiladas por otras proteínas llamadas sinasas, y las proteínas de señalización se desactivan cuando son desfosforiladas por otras proteínas llamadas fosfatas. Los segundos mensajeros, como el CAM, tienen la función de amplificar la señal. Y en la, en la unidad 6 vimos las aplicaciones biotecnológicas, el cáncer, oncogénesis y la metástasis. Las características universales del cáncer. El término cáncer incluye un gran grupo de enfermedades genéticas. Todos los tumores cancerosos comparten características universales. Estas características son distintas en las células sanas. Todos los tumores cancerosos son producto de la acumulación de mutaciones en el paso del tiempo. El proceso de acumulación de mutaciones y ganancia de nuevas funciones se llama progresión tumoral. Diferentes tipos de cáncer tienen distintas tasas de mortalidad. Es importante distinguir entre las incidencias y la mortalidad. Incidencias quiere decir que son los nuevos casos detectados, y la mortalidad, especies que mueren por la enfermedad. La mayoría de los pacientes con cáncer se desconoce qué les provocó la enfermedad. Casos como el cáncer de pulmón son un ejemplo en donde conocemos claramente los efectos y la causa. Menos del 10% de los tipos de cáncer son hereditarios.
Pero a continuación, la diferencia entre un tumor benigno y uno maligno es que si el benigno se encuentra encapsulado, por así decirlo, mientras que el maligno sobrepasa la lámina basal. No todas las células de un tumor son iguales. Mientras un tumor progresa, va acumulando más mutaciones. Cada célula de un tumor puede desarrollar sus propias mutaciones. Esto genera varias poblaciones de células que compiten entre sí para seguir creciendo. Este fenómeno se llama heterogeneidad tumoral y hace que el cáncer sea más difícil de tratar. Y por último, el microambiente tumoral es más importante para desarrollar un tumor, porque una célula cancerosa necesita de muchas señales y factores de su ambiente para poder progresar, mientras que las células que lo rodean contribuyen involuntariamente a la progresión de los tumores.